Ya. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de reducción al primer cuadrante, ¿sí? Antes de comenzar con el tema, vamos a ver qué es lo que nos preguntaron en nuestro examen semanal, ¿ya? Estar acá tu pantalla y vamos a ver por acá. Ya. Comenzamos con el problema número 44. ¿Ya? Dice, mira, desde lo alto de un faro de altura H se divisa un barco con un ángulo de presión θ. Determine la distancia a la que se encuentra el barco de la base del faro. ¿Ya? Te dicen, determine la distancia a la que se encuentra el barco de la base del faro. Bueno, lo que vamos a hacer no es complicado. Vamos a dibujar primero en este caso el mar. Por acá tenemos el faro de altura H. Por acá va a estar el barco. Trazamos nuestra línea horizontal y nuestra línea visual para ubicar el ángulo de depresión θ con el que se ve el barco. Te piden la distancia de la que está el barco a la base del faro. O sea, me piden X. El θ baja por la Z y ahí utilizamos lo que es resolución. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es X. Y lo que tengo es H. Lo que quiero es X, lo que tengo es H. ¿Qué razón trigonométrica me da al dividir X, que va a ser cateto adyacente, y H, que va a ser cateto opuesto? La división es de un caco, eso es cotangente. Cotangente del ángulo θ, ¿no? Que me da. El H pasa a multiplicar y te da H cotangente de θ. La respuesta entonces sería la C. ¿Todo de acuerdo? Ese sería nuestro primer problema. Ya, sigamos. Problema 45 dice, desde un punto en tierra se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 45 grados. Si la torre mide 18 metros, ¿qué distancia tendríamos que alejarnos para que el ángulo de elevación sea de 37? Entonces, inicialmente, el problema nos da desde un punto en tierra, se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 45 grados. La torre tiene una altura de 18 metros. ¿Qué distancia tendríamos que alejarnos? Desde este puntito inicial vamos a alejarnos una cierta distancia para que el ángulo de elevación ahora sea de 37. Hasta el ángulo de elevación ahora va a ser de 37. ¿Ya? Bueno, para el primer triángulo de 45 grados, él es 45, 45, él sería de 18 metros. Y en el triángulo de 37, a 37 se le pone 18, que sería como 3 por 6. Todo este ángulo es de 53. A 53 se le pone como 4 por 6. Y 6 por 4, 24 menos 18 te da X, que vale 6. La respuesta entonces sería 6. Eso sería la resolución del problema número 45 de nuestro examen semanal. Y pasamos al problema número 46. Dice en el problema 46, desde lo alto de un edificio de 24 metros de altura,
se ve la parte alta y baja de una casa de 8 metros de altura con ángulo de depresión alfa y teta respectivamente. Bueno, me piden que calcule la tangente de teta por la cotangente de alfa. Ya, entonces planteamos, dibujamos el edificio que tiene una altura de 24 metros. Dibujamos la casa desde la parte alta del edificio con dos ángulos de presión. Se ve la parte alta de la casa, alfa, y la parte baja de la casa con el ángulo de presión beta. La casa tiene una altura de 8 metros y con eso te piden que calcules C. Para calcular la tangente de teta, necesito que teta esté en un triángulo rectángulo. En este caso, este debería ser teta, ¿no? Por acá. Ya, esta debería ser teta. Pero para ponerlo en un triángulo rectángulo, por la z el teta baja. Y esta teta en un triángulo rectángulo. Solamente me faltaría el cateto adyacente, que no conozco, le pongo x. Tangente de teta, 24 sobre x. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente de alfa, prolongo la altura de la casa hasta que sea la misma altura del edificio. Para eso le tengo que sumar 16. Luego la distancia entre el edificio y la casa también está arriba, que sería x. Y con eso la cotangente de alfa sería cateto adyacente x en el triángulo donde está alfa. Y su opuesto sería 16. X y x se va. Le sacas octava 24 y octava 16. Y te queda 3 medios, ¿no? 3. Esa sería la solución del último problema de trigonometría que nos vino en nuestro examen semanal. Espero que hayan desarrollado, bueno, todos los problemas, si es posible, o a lo mucho, ¿no? Pero como te das cuenta, no está complicado. Con eso vamos a lo que es la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de reducción al primer cuadrante. En esta segunda parte vamos a trabajar con propiedades, ¿ya? Vamos a conocer propiedades que nos faciliten los cálculos de las razones trigonométricas cuando los ángulos sean mayores a 90, o sea, tengamos que reducir los ángulos, pero esos ángulos estén en radianes, ¿ya? Esa es la propiedad que vamos a ver. Para eso vamos a recordar. Reducción al primer cuadrante, recuerda que implicaba en encontrar el equivalente de una razón con un ángulo dado en términos de un ángulo que esté en el primer cuadrante. Para eso teníamos tres casos. Uno era para ángulos que eran mayores a 90 y menores a 360. Lo que hacíamos era descomponer el ángulo considerando el cuadrante donde se encontraba. En el primer cuadrante era de la forma teta, segundo cuadrante de la forma 90 más teta, o 180 menos teta, tercer cuadrante como 180 más teta, o 270 menos teta en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante la forma era como 360 menos teta, o como 270 más teta. Tú elegías la forma a la que descomponías tu ángulo, pero dependiendo de la forma que elijas la descomposición del ángulo, usabas una de estas dos reglas de reducción. Si usabas a 90 o a 270 en la descomposición de tu ángulo, la razón cambiaba a la corrazón. En cambio, si usabas la descomposición usando a 180 o a 360, la razón se mantenía. Era la misma razón, no cambiaba a la corrazón como en la regla 1. Ahora, si los ángulos eran mayores a 360, lo que hacías era tomar el ángulo y dividirlo entre 360 y quedarte con el residuo. Al hacer esa división, lo que estás eliminando son las vueltas que tenga ese ángulo. Y te quedas con el residuo. Y si los ángulos eran negativos, solamente el coseno y la secante desaparecían el signo. El coseno y la secante desaparecían el signo. ¿Ya? En cambio, las demás razones sacaban el signo del ángulo, pero todavía estaba presente el signo. Lo posicionaban delante de la razón. Eso habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Del tema de reducción del primer cuadrante 1. El día de hoy
vamos a trabajar con propiedades. Primera propiedad. Cuando tengas un ángulo en radianes, tú te vas a dar cuenta por el pi que tiene, ¿no? Siempre que hay un ángulo en radianes, está presente el pi. Y el pi, tú sabes que vale como 180, ¿no? Vale como 180. La primera propiedad me dice, cuando tú veas un pi acompañando a un par, el ángulo se reduce eliminando al par con el pi. Lo eliminas, lo cambias por cero. Y ahora te queda la razón trigonométrica del ángulo que se está sumando restando a ese par por pi. O sea, te queda una razón trigonométrica de más menos teta. Eso cuando hay un par multiplicando a pi. O sea, ya no es necesario que a pi lo cambie por 180. No, porque se va, se cancela. Pero eso es cuando el pi está multiplicando con un par. ¿Ya? Por ejemplo, tengo acá seno de, vamos a poner un par, un 42 pi más alfa. ¿Así? 42 pi más alfa. Dime, pi está multiplicando por un par, ¿no? Por un par. Entonces, cuando pi está multiplicándose por un par, se va. Todo se cambia por cero. ¿Y cero más alfa? Seno de alfa. ¿Sí o no? Fácil. O tengo, por ejemplo, una tangente. Y acá hay un número pequeñito, un 2. Pero ese 2 está elevado a un 128. Pi menos alfa. Pregunta, ¿cuánto vale 2 a la 128? ¿Cuánto valdría 2 a la 128? Bueno, es un número grande, ¿no? Grandazo, ¿no? ¿Sí o no? Pero es un número par, claro. Entonces, no es necesario saber cuánto vale 2 a la 128, pero sí sé que es par. Y si es par, por pi, se va. Y te queda tangente de menos alfa. No, de menos alfa. O sea, lo que se va solamente es el par por el pi. Pero el ángulo que lo acompaña queda con su mismo signo. Acá quedaba con más, pero ya se sobreentiende, ¿no? Y acá te queda con menos, por eso te queda con menos alfa. Y el menos sale de la tangente. Y te daría menos tangente de alfa. ¿Ya? Entonces, esta propiedad me ayuda a que ya no a pi lo cambie por 180, luego lo multiplique, por ejemplo, por 42, y al multiplicar 42 por pi tengo que dividirlo entre 360 y quedarme con el residuo. O sea, me evita de estar haciendo toda esa operación. O estar operando 2 a la 128. Entonces, eso me ayuda bastante. Eso cuando hay un par por pi. Pero, ¿qué pasa si hay un impar por pi? Impar por pi multiplicando o sumándose o restándose un teta. Cuando hay un impar por pi, bueno, no tan fácil como el de arriba, solamente al impar se le cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda pi. Pi, que ahí sí ya lo reemplazas a pi por 180, así que sería 180 más teta o 180 menos teta. Un ejemplo, tengo un coseno de un 337 pi más beta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay un impar por pi? Ah, no cambies a pi por 180 todavía. No, elimina primero al número impar y ahora te queda pi más beta. Chiquitito. Pi es 180, 180 más beta. Aplica tu reducción. 180 más beta se considera en el tercer cuadrante, coseno negativo. Con 180 el coseno no cambia. Y te daría menos coseno de beta. ¿Vamos? O capaz, ¿no? Te dicen acá, calcula una cotangente de un 7 a la 7 por pi menos alfa. ¿Cuánto es 7 a la 7?
7 a la 7 sería 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Sí. Pero es un impar, claro, Evangelina. Entonces, si es un impar, solamente se va. Y te daría cotangente de 180 menos alfa. Por tu regla de reducción, segundo cuadrante está cotangente negativa y con 180 la regla de reducción me dice que te queda cotangente. La misma razón. Entonces, esas propiedades nos ayudan bastante. Cuando hay un par multiplicando a pi o hay un impar multiplicando a pi. ¿Qué faltaría? Faltaría que a pi se le esté multiplicando una fracción. Una fracción. ¿Ya? Ahora vemos acá. Cuando a pi se le multiplica una fracción, va a tener esta forma. ¿Vas a cambiar a pi por 180? Sí, sí, sí. Pero lo primero que vas a hacer es reducir el numerador de la fracción. Porque el numerador va a ser un número muy grande y eso no conviene. ¿Ya? El pi no va a desaparecer de la fracción. No, no, no. El pi no desaparece de la fracción. No es como es un par por pi, no. Acá hay un pi multiplicado por una fracción. Y lo que vamos a hacer es dividir al numerador, divides al numerador entre el doble del denominador, que está acá, y te va a quedar un residuo. ¿Qué va a ser el residuo? El residuo va a ser el número que cambies al numerador que estaba inicialmente, que era, ese residuo ya va a ser pequeñito. Hagan un ejemplo. Dicen que calcules todo esto, mira. Seno de 1743 por pi entre 2. Ahora tú dices, ¿no? Ah, pi lo voy a cambiar por 180. Luego lo multiplico por 1743. Te sale un número grande. Y lo divides entre 2 luego. Va a ser mucho, ¿no? Operar. Entonces, con esta propiedad te dice, cuando tienes un pi que multiplica una fracción, vas a reducir el numerador de la fracción. 1743 lo divides entre el doble del denominador. Entonces te va a quedar un cociente y un residuo. El residuo es lo que nos interesa. Ese residuo va a ocupar el lugar de 1743. O sea, ya no sería seno de 1743, sería seno de 3 por pi entre 2. 3 pi entre 2 es 270, porque pi es 180. Y seno de 270 es menos 1. Eso lo hallas por el Oyonín y Ononin, ¿no? De razones trigonométricas de ángulos que son cuadrantales. ¿Todo bien? Otro ejemplo acá. Tengo coseno de 3273, pi entre 4. Es un pi multiplicándose por una fracción. ¿Qué voy a hacer? Voy a deshacerme o voy a reducir el numerador. A 3273 lo divides el doble del denominador, que es 8. Doble del denominador, doble de 4 es 8. Una división normal y te queda un residuo que va a ser 1. Ese 1 ocupa el lugar de 3273. Ya no va a ser coseno de 3273, ahora va a ser coseno de un pi sobre 4. Ahora sí, ahí pi lo cambias por 180, multiplícale por 1, divídelo entre 4, te da 45. Y coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? ¿De acuerdo con estas propiedades, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con respecto a esas propiedades? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces, todo bien. Si no hay alguna consulta.
Aparte de de las propiedades que tenemos acá, hay algunas propiedades también que nos ayudan a resolver problemas más rápido cuando están en sexagesimales o en radianes, de la misma forma. Veamos estas propiedades. Cuando dos ángulos suman 180, cualquier par de ángulos, pero que sumen 180, los senos de esos ángulos van a ser iguales. Los cosenos de esos ángulos también van a ser iguales, como las tangentes. Pero los cosenos y las tangentes, una de ellas va a ser negativa. ¿Ya? Los senos, los cosenos, las tangentes tienen el mismo valor, pero el coseno y la tangente tienen valores negativos. Ejemplo, seno de 20 es igual a seno de 160. Son iguales, porque 20 y 160 suman 180. Coseno de 50 y coseno de 130 también son iguales, pero el coseno de 130 es negativo. ¿Por qué? Porque 50 y 130 suman 180. También tangente de 80 menos x y tangente de 100 más x también suman 180. No sé cuánto vale x, pero sí sé que 80 menos x y 100 más x suman 180. Y las tangentes son iguales, solamente que una de ellas es negativa. Seno de 40 más x es lo mismo que seno de 140 menos x. También son las mismas, con el mismo signo, los dos positivas, porque los ángulos suman 180. Coseno de 70 más coseno de 110 es 0. ¿Por qué el coseno de 70 más el coseno de 110 es 0? Porque habíamos dicho, ¿no? 70 y 110 son iguales. Como son iguales, porque suman 180, uno de ellos va a ser negativo. Por ejemplo, coseno de 110 es como poner menos coseno de 70. O sea, 110 y coseno de 70 son iguales, pero uno de ellos es negativo. Coseno de 110 menos coseno de 70 y coseno de 70 se va y te da 0. Por eso es 0. Con radianes, con ángulos en radianes. Por ejemplo, si tengo un seno de 3 pi séptimos, sería igual que el seno de 4 pi séptimos. ¿Por qué? Porque 3 pi séptimos y 4 pi séptimos suman pi. Y cuando dos ángulos suman pi, dos ángulos suman 180, se cumple esta propiedad, ¿no? Que los senos son iguales. Por acá. Los ángulos en los cosenos también suman pi, suman 180. Por eso los cosenos son iguales, solamente que uno de ellos es negativo. Igual que las tangentes. También sus ángulos suman pi y una de las tangentes es negativa. A ver, cuando dos ángulos suman ahora 360. Cuando los dos ángulos suman 360, los senos, como los cosenos y las tangentes, son iguales. Solamente que los senos y las tangentes tienen un signo negativo. En cambio, los cosenos sí son iguales. Por acá, ejemplo, seno de 320 es igual a menos seno de 40. Coseno de 350 es igual a coseno de 10. Tangente de 280 menos x es igual a menos tangente de 80 más x. Coseno de 240 más x es igual a coseno de 120 menos x. Seno de 70 más seno de 290 suman 0. ¿Por qué todos son iguales? Hasta la última, que es una suma. Porque los ángulos suman 360. Los senos son iguales, uno de ellos negativo. Los cosenos son iguales. Las tangentes también son iguales, pero una de las tangentes es negativa. ¿Y por qué seno de 70 más seno de 290 suman 0? Porque el seno de 290 es como menos seno de 70. Y más seno de 70 acá se cancela, por eso me sale 0. Con ángulos en radianes, por ejemplo, seno de 13 pi séptimos es igual a menos seno de pi séptimos. O
Coseno de 8 pi treceavos es igual a coseno de 8 pi treceavos. Tangente de 19 pi onceavos es igual a menos tangente de 3 pi onceavos. ¿No? ¿Por qué son iguales? Porque los ángulos que tienen esos senos en la primera igualdad suman 2 pi, o sea, suman 360. Abajo los cosenos son iguales porque los ángulos también suman 2 pi, que es 360. Ahí sí los cosenos son iguales con su mismo signo. Y la tangente de 19 pi onceavos y 3 pi onceavos también son iguales, solamente que una de las tangentes es negativa, porque la suma de sus ángulos es 2 pi o 360. ¿Ya? Estas propiedades nos ayudan solamente a que podamos realizar un problema de manera más rápida. ¿Ya? ¿Necesaria que me aprenda? Bueno, si te puedes aprender bien, si no, con las identidades o con las reglas de reducción que hemos visto, la clase de reducciones al primer cuadrante 1, suficiente, ¿no? Suficiente. Ya. A ver, veamos algunos problemitas acá. Ahí está. Vamos, a ver, vamos a trabajar con esto. A ver. Te piden reducir. Te piden reducir. Y solamente hay que darnos cuenta. 6 pi séptimos y pi séptimos, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman 6 pi séptimos y pi séptimos? Suman pi, ¿sí o no? Suman pi. Y si suman pi, me habían dicho, cuando dos ángulos suman pi, el coseno de uno de ellos es igual al coseno del otro, pero negativo. Así que este coseno de pi séptimos con coseno de pi séptimos se va. Suman cero, ¿no? Suman cero. Ahora, también me doy cuenta con 3 pi séptimos y 4 pi séptimos. Ese coseno de 4 pi séptimos lo puedo cambiar a un coseno de 3 pi séptimos, también negativo, porque suman pi. 3 pi séptimos y 4 pi séptimos suman pi 180, así que los cosenos son iguales, pero uno de ellos es negativo. Y con este coseno de 3 pi séptimos también se cancela. La respuesta sería avioncito. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese problema que hemos desarrollado? Es que con las propiedades es más rápido, ¿no? Más rápido. Más rápido con las propiedades. ¿Todo bien entonces? Ya, muy bien. A ver, veamos este problema de acá. Usando propiedades también. Me doy cuenta que el 17 se está multiplicando por pi. Y cuando hay un impar multiplicando al pi, se va el impar. Y te queda coseno de pi más x. Y cuando se le está multiplicando un par, se va todo el par y te queda coseno de más x o coseno de x. Esto sería coseno de 180 más x, más coseno de x. 180 más x está en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Ya.
negativo, y con 180 el coseno por la regla de reducción no cambia. Menos coseno de x más coseno de x. Y la suma de ellos dos me da 0. Entonces la respuesta sería A, avioncito. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. No, el 180 depende. 180 está acá, justo en la frontera entre el segundo y tercero. Si yo digo 180 más, estaría en el tercer cuadrante, porque le estoy sumando alguito, ¿no? Pero si te dicen 180 menos, así 180 le resto cualquier cosa, pequeñita, va a estar en el segundo. De esa manera yo determino si 180 más está en el primero o tercero, o segundo o tercero. 180 más, tercero, 180 menos, segundo. ¿Está bien, Guillermo? 180 no pertenece a ningún cuadrante. 180 es un ángulo cuadrantal. Y ahí se utiliza el Oyonín y Ononi para poder ser calculado, ¿no? Ya. Muy bien, Guillermo. Vamos a ver otro problema. Acá. Ya, te dicen reducir. Reducir, simplificar y todo eso. Nos damos cuenta que hay pi multiplicado por fracciones. Por ejemplo, el primer pi que tenemos está multiplicado por 123 cuartos. La propiedad me dice hay que reducir eso reduciendo el numerador de la fracción. Para reducir el numerador de la fracción, tomo el numerador y lo divido entre el doble del denominador, que es 8. Acá me quedaría 1, acá me quedaría 5 y de residuo me queda 3. Entonces, ese residuo que me queda 3 va a ocupar el lugar de 123. Entonces ya no pondrías coseno de 123, ya no, sino de 3 pi entre 4. Ya más reducido, mira. Segundo, 17 lo divido entre el doble del denominador, que es 6. Ya que pi se está multiplicando por una fracción. A 17 lo divido el doble del denominador, que era 3, 6. ¿Y cuánto sería 17 entre 6? A ver, a ver, voy a poner esta división a ver si está correcta. Ya. ¿Está correcta la división que he hecho? Mira, a ver, fíjate. 17 entre 6, tomé de cociente 3 y me dio un residuo menos 1. ¿Está bien la división que he hecho? A ver qué me dicen. ¿Está bien la división que he hecho? Mira, mira, 17 entre 6. Cociente 3 y residuo menos 1. A ver, lo que ustedes piensan. Guillermo me dice no, José tampoco, ¿no? Adriana me dice no, Jan, Ariana. Guillermo me dice no, no. Toma la división que he hecho. Es división, de hecho que es división.
Es una división. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a ver una división por defecto. Lo que he hecho, claro, que son elementos de la división, ¿no? Dividendo, divisor, cociente, residuo. Entonces, lo que yo he hecho es una división, no por defecto, por la división es por defecto, son las divisiones que por lo general uno siempre hace, todo, desde primaria, de secundaria. Pero hay una división por exceso, y eso es lo que he hecho yo. O sea, ¿yo puedo aplicar una división por defecto, una división por exceso? Sí, se puede, se puede. La idea es de que al aplicar la división de residuos siempre me quede pequeñito, pero me está quedando negativo. No hay problema, vamos a trabajar con ángulo negativo. Eso no va a ser problema. La idea es reducir el numerador, esa es la idea. Entonces, por acá, este menos 1 va a ocupar el lugar de 17. Así que está bien la división que he hecho. Y si hubiera hecho la otra división por defecto, igual me saldría, sí, igual te sale. Igual te sale. ¿Ya? Entonces, he hecho la división por exceso para que el número que está acompañando a pi sea más pequeñito. Sería menos 1 por pi sobre 3. Y el último, 125 dividido entre el doble del denominador, que es 12. ¿Está bien? Estamos tomando a 125 entre 6. 125 entre el doble del denominador, que sería 12. A 10 y te da de residuo 5. Porque acá te da 120. Y te da 5. Ese 5 va a ocupar ahora el lugar de 125. Te va a quedar seno. Bueno, ya no vas a poner 125, vas a poner 5. 5 pi sobre 6. ¿Está bien? Ahora de ahí sería más fácil de operar, ¿no? M te quedaría. Coseno de 3 pi cuarto sería como coseno de 135 por tangente de menos 60 por seno de 150. ¿Cuánto vale coseno de 135? Bueno, ahí ya aplicas tu reducción al primer cuadrante y le voy a poner como menos coseno de 45. Tangente de menos 60 es menos tangente de 60. Y seno de 150 sería como seno de 30, más positivo. Y luego, pero, menos por menos te sale más, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, por tangente de 60 que es raíz de 3, y seno de 30 que es un medio. Operando te saldría raíz de 6 sobre 4. ¿Estoy de acuerdo ahí? ¿Todo bien ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Bien, Guillermo, ¿qué dicen los demás? ¿Todo bien? Ya, muy bien.
Muy bien. Ya. A ver, veamos otro problema por acá. A ver, por ejemplo, el 2. Bueno, en el 2 no vamos a utilizar mucho las propiedades que hemos visto. O acá, antecedente, mejor antes. Acá. Acá sí. En la 8 dice, en un triángulo ABC, calcule cuánto vale E. Ya, calcule cuánto vale. Primero, si me están hablando de un triángulo ABC, sus ángulos internos son A, B y C, lo que hace que la suma sea 180. ¿Qué más? Si yo lo multiplico bueno, multiplico eso por 2, sería 2A más 2B más 2C, y ese sería igual a 360. ¿Está bien? Y reemplazándolo sería. Arriba yo lo puedo poner como seno de, factorizo 2 y me queda A más B más C. O también puedo hacer así. Así. Eso lo puedo poner como A, 2A más 2B más 2C más C. Así lo puedo poner. Y ese 2A más 2B más 2C es 360. Dividido entre seno de A más B. Seno de A más B. Pero ese A más B, acá está más B, mira. Ahí está más B. ¿A qué podría cambiar A más B? Lo podría cambiar a 180 menos C. Más. Tangente de 3A más 3B. 3A más 3B. Tangente de 3A más B. Bueno, si A más B más C es 180, 3A más 3B más 3C es 180 por 3, 540. Pero si tú a 540 lo divides entre 360, ¿qué te queda de residuo? 180. Y trabajamos con 180. Trabajamos con 180. Y podríamos decir, mira, este 3A más 3B y este 3C son dos ángulos que suman 180. ¿Recuerdas que había una propiedad que pasaba cuando dos ángulos sumaban 180? 3A más 3B es un ángulo, 3C es otro ángulo y los dos suman 180. Se cumplía que la tangente de uno de ellos, por ejemplo la tangente de 3C, era igual a la tangente del otro ángulo, o sea 3A más 3B, pero uno de ellos era negativo. Es propiedad. Cuando dos ángulos suman 180, como son 3A más 3B más 3C, la tangente de uno de ellos es igual a menos tangente del otro. Entonces, como se cumple eso, se va y se va. Te quedaría E igual a ¿cuánto? Seno de 360 más C. Bueno, eso lo podemos reducir a un más seno de C, porque está en el primer cuadrante. 180 menos C, segundo cuadrante. Segundo cuadrante el seno es positivo y con 180, según la regla de reducción, no cambia el seno de C. En el otro me quedaría, como está simplificado, te queda menos 1. Seno de C se cancela y te queda 1 más menos 1. Y eso te daría 0. Avioncito. ¿Todo de acuerdo? Todo bien, todo bien. Bien, Guillermo.
Muy bien, Betty. Ah, claro. Pero como te digo, propiedad opcional, ¿ya? Esto también lo habíamos podido desarrollar con lo que es reducción. Más que todo esto, ¿no? Esta parte de acá. Esta de acá. ¿No? Como 3A más 3B más 3C es 540. Bueno, 540 igual lo tienes que reducir a 180, ¿no? A ver, veamos. Acá, por ejemplo, te piden reducir. Te piden reducir. Ya, acá no utilizamos ninguna propiedad, solamente la reducción que hemos visto en el primer tema de reducción al primer cuadrante uno. Nada más eso. A ver. 180 más alfa es un ángulo del tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el seno es negativo. Con 180 el seno se mantiene y te daría más o menos seno de alfa. Abajo, 90 menos alfa, segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Pero con 90 el coseno cambia a seno. Más. En el otro, tangente de 270 menos alfa. 270 menos alfa, tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Con 270 la regla de reducción en el primer cuadrante me dice que lo va a cambiar a cotangente. 360 menos alfa. 360 menos alfa está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto la cotangente es negativa. Con 360 la cotangente no cambia. Menos 90 menos alfa. Ah, sí, ¿no? Muy bien. Muy bien, Guillermo. Se me había pasado. Primer cuadrante. Y en primer cuadrante el coseno es positivo. Pero cambia, ¿no? Coseno a seno. Ya. Muy bien. Gracias, Guillermo. Arriba sí está bien, más cotangente de alfa. Abajo cuarto cuadrante, cotangente negativo, menos cotangente de alfa. Ya. Y en el tercero, la tercera fracción, 90 más alfa, segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la secante es negativa. Con 90 la secante cambia a cosecante. Y abajo 180 menos alfa, segundo cuadrante. Cosecante es segundo cuadrante positiva. Y con 180 la razón no cambia, te da cosecante de alfa. De alfa. Bueno, está reducido. Vamos a operar. Más por menos, se va 1. Más entre menos por más, menos 1. Y menos por menos te da más. Cosecante de se va, te queda 1. Se va los menos unos con el más 1. Y te queda menos 1. Respuesta de la C. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, Guillermo, muy bien. Muy bien, Álvaro. Ya. Entonces, con eso hemos visto lo que viene a ser la segunda parte de reducción del primer cuadrante, que es básicamente utilizar lo que son las propiedades. ¿Ya? De ahí voy a mandar los problemas que no hemos desarrollado. Ya sabes, ¿no? Como siempre, no mando desarrollado todos los problemas. Y con eso nos veríamos hasta la siguiente clase, jóvenes. Bueno.
Nos vemos, cuídense todos, cuídense. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Nadia, Guillermo, Mireya, Adriana, Taira, Jan, Mackenzie. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Nos vemos, José, Nicole. Nos vemos. Nos vemos, Milen. Nos vemos, Fabricio. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, Betty.